Ok, partimos. Voy a compartir la pantalla. Perfecto. Si me pueden avisar ahí si ven la pantalla, se lo agradecería. Perdón, 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 perdón. Ahora sí. Bien. Como les decía, esta es la segunda clase sincrónica del curso. En este, en este clase, digamos, vamos a ver lo que son principalmente los servicios de red sobre Windows. Esto como parte ya de lo que habíamos visto en la clase anterior. A continuación, principalmente vamos a hablar de temas de Active Directory y además de conocer servicios que están disponibles en Windows Server y revisar consideraciones y consideraciones necesarias respecto a su habilitación, configuración y uso. Hago pregunta abierta. ¿Quiénes de los que están en la clase están familiarizados con Active Directory o otros servicios de red? Si me pueden contar un poco para saber su conocimiento de base. Veo alguna respuesta por el chat. Si pueden contestarme por el micrófono sería mejor, porque el chat me cuesta un poco verlo, pero veo que un par de personas contestaron ahí que nada. Bueno, partamos entonces. Lo que vamos a ver en esta clase principalmente va a ser Active Directory eh, y servicios de red. Servicios de red que principalmente se dan en, eh, en servidores Windows Server, básicamente. Ujú. Entonces vamos con el Active Directory. A ver, Active Directory principalmente es un servicio que desarrolló Microsoft bajo el dominio de redes Windows. Como mencionamos en un minuto, para poder tener activado este servicio debe estar activado el dominio Windows. Eso significa que debe haber una configuración dentro de un servidor de dominio activado y que estén todos estos equipos además asociados a ese dominio. Porque básicamente proporciona autenticación centralizada y administración de permisos. O sea, a través del Active Directory de alguna forma yo puedo tener centralizada la administración de usuarios, es decir, puedo crear usuarios, permitir, permitir entregar ciertos permisos, acceso a cierta información que esté disponible dentro del dominio, desplegar información centralizada respecto a, a los roles a los roles y permisos que tengan cada uno de los usuarios. Entonces es una herramienta bien potente desde el punto de vista de administración. Y básicamente, como les decía, facilita la gestión de usuarios, equipos y recursos. Yo a través del Active Directory básicamente puedo dar de alta a usuarios o dar de baja, dándole acceso o denegándole el acceso incluso a la red o a ciertas aplicaciones, aplicando ya políticas de dominio. Y de alguna forma me permite controlar todas las personas que están conectadas a la red y obviamente que hay registros y auditoría que pueden revisarse por detrás que permite hacer una revisión, un seguimiento mucho más en detalle de las cosas que pasan en la red. Entonces, básicamente, el Active Directory Domain Services es el núcleo del Active Directory. Básicamente, como digo, van de la mano, tiene que estar activado el Domain Services o el servidor de DNS para poder configurar también el Active Directory. Entonces, ahí reitero que básicamente proporciona servicios necesarios para autenticación y autorización de la red. Eso es primordial. Entonces, el Active Directory básicamente nos va a proporcionar cierta estructura de dominios y en esos dominios van a haber cuentas
dispositivos, software incluso, que de alguna forma yo puedo identificar y darle roles, permisos, etcétera, a los usuarios. Por eso es tan relevante el Active Directory cuando se piensa en un escenario de una administración de red dentro de un entorno empresarial. Eh, entonces vamos a ver algunos pasos de la instalación del Active Directory. Eh, Como requisitos previos, no sé si hasta aquí tienen alguna duda de lo que antes de comenzar con la instalación o configuración básica, me gustaría que me comentaran si es que hay dudas respecto a lo que es el Active Directory y bajo qué marco funciona, porque de repente esto es muy conceptual y pueden quedar dudas respecto a su usabilidad. Ahí escucho si es que hay preguntas al respecto. Veo que por ahora no. Continúo. Bien, entonces para la configuración de este Active Directory debe haber un servidor, digamos, por lo tanto se debe configurar ese equipo con una IP fija dentro de la configuración del DNS y obviamente comprobar su conectividad de red. El proceso de instalación básicamente es abrir el Server Manager, que básicamente es donde están todos los servicios de red de un Windows Server, y agregar los roles y características asociados al Active Directory. Entonces, básicamente entramos al local server y definimos inicialmente el servidor de dominio y la idea es que el nombre del servidor que estamos configurando tenga un nombre que esté ad hoc a su función y de este modo ya tenemos el servidor DNS ya configurado, que es la base, digamos, de poder iniciar esa configuración. Entonces ahí está la configuración específicamente de la IP fija, digamos, se le está estableciendo una IP que es la 192.168.1.50. eh, la subnet va fija ahí en el 255.255.2.0. Un gateway, que esto va acompañado con la configuración de la red del equipo, que también va fijo. Y finalmente, ¿cuál va a ser el servidor preferente DNS? Si se fijan, es la misma IP fija que va a quedar como servidor preferente DNS, además de activar el servicio. Eso es inicial. Luego se debe seleccionar dentro de los servicios y roles el activar el de Active Directory Domain Servers. De alguna forma, este servidor va a tomar ese rol. Por lo tanto, se debe promover no solamente generar, activar el dominio, sino que además promoverlo, con lo cual de alguna forma hace que toda la red quede bajo ese dominio y posterior a eso, obviamente, hay que subir los equipos que estén en esa red al dominio de manera que queden todos sincronizados. Ujú. Insisto que si alguien tiene ahí alguna duda, me vaya consultando. Posteriormente a esto se define el nombre del dominio, que en este caso va a ser test.local, y ese de alguna forma, bueno, en este caso el ejemplo, va a quedar como nombre del dominio como referencia. Muchas veces este nombre del dominio también da nombre, digamos, a las cuentas de usuario, correo electrónico, ese tipo de cosas, por lo tanto es relevante hacer. Veo una pregunta ahí, por favor, levánteme la mano porque no siempre veo las preguntas. La pregunta es si esto se hace en el VirtualBox. El VirtualBox, por si quedó en duda, eh, lo único que me va a permitir el VirtualBox en definitiva es poder levantar la máquina, es levantar el ambiente del sistema operativo. Todo lo demás, una vez que ya el sistema operativo queda andando, es decir, hicieron el proceso de instalación del sistema operativo que hayan descargado, ustedes van a tener como un entorno como si fuera un PC de escritorio dentro del VirtualBox. Por lo tanto, ahí todo lo que hagan ya dentro de la máquina en sí pasa a ser como si estuvieran dentro de una máquina real y van a poder ingresar al sistema operativo. Obviamente que como ustedes tienen la cuenta de administrador de ese equipo, van a poder hacer todas estas configuraciones. Entonces, lo pueden hacer. Esto aplica tanto para una máquina virtual, que ya están accedieron a esa máquina, está corriendo, o un equipo físico en la cual tienen instalado el sistema operativo.
y pueden hacer esta configuración. El VirtualBox solamente va a funcionar como el host, que de alguna forma permite que ese sistema operativo que está dentro de nuestra máquina funcione y corra como si fuera una máquina física. Ujú. No sé si respondo a tu pregunta, Julio, ahí que vi tu pregunta en el chat. Ok, entonces esta configuración que estamos viendo va a aplicar en general para todos los sistemas operativos Windows Server. Estas pantallas específicamente son de Windows Server 16, 2016. Pero obviamente ya va, si la máquina está corriendo, digamos, como de alguna forma el VirtualBox va a ser solamente la plataforma que lo sostiene. No hay ninguna otra configuración que el VirtualBox necesite para poder habilitar esto. Obviamente que tienen que tener habilitado como máquina virtual que tenga un adaptador de red, digamos, que hay que habilitarse. Bueno, por defecto viene habilitado, pero eventualmente si no ven las configuraciones de red es porque eventualmente la máquina virtual puede ser que no esté habilitado. Si es una máquina física, debería tener un adaptador de red que me permita definirle, por ejemplo, una IP fija o al menos crear un adaptador de red virtual para poder generar esa IP y está dentro de un entorno de red. Ujú. Bueno, esa es la configuración básica, pero me voy a ir un poco a las nociones básicas del Active Directory. Entonces, el Active Directory funciona con una estructura de objetos, con contenedores y nodos de hoja. Básicamente, hay unidades organizativas y dominios. ¿Por qué esta jerarquía? Porque de alguna forma los controladores de dominio nos permiten segregar a los usuarios y los recursos que están dentro de una red. En este sentido, podemos entender que los objetos contenedores son unidades organizacionales o dominios y los nodos y hojas son usuarios o equipos. ¿Para qué? Porque en definitiva esto nos ayuda a entender mejor cómo está la jerarquía dentro de la organización. Y de alguna forma, dentro de la jerarquía organizacional, eh, nos permite dar o entregar distintos privilegios o denegar permisos o estructurar la habilitación de ciertos recursos a ciertos grupos organizativos, etcétera. Por ejemplo, un ejemplo común sería que ciertas áreas tienen acceso a ver cierta parte de la red, obviamente, pero también tienen a lo mejor activos compartidos, como pueden ser impresoras o el poder acceder a ciertas aplicaciones, porque de alguna forma estas aplicaciones tienen sincronizado el single sign-on. El single sign-on es decir, que le pasa las credenciales del mi Active Directory, le pasa las credenciales a la aplicación y la aplicación va a autenticar contra el Active Directory. Y dice, ah, esta persona, en mi caso, por ejemplo, efectivamente Ricardo Cabrales me está entregando las credenciales que vienen, me las está entregando su equipo, y él, por lo tanto, podría entrar a alguna aplicación, ya sea web o aplicación de escritorio, si es que están sincronizadas las credenciales. Entonces, es súper relevante, digamos, que la estructura que se crea en el dominio de alguna forma representa la forma en la cual los usuarios están estructurados físicamente o organizacionalmente dentro de la compañía. Em, entonces vamos a tener usuarios, grupos de usuarios y equipos asociados, los cuales lo podemos organizar en la definición del dominio dentro de una unidad. Entonces, eso es súper relevante que lo tengan en consideración porque el primer paso sí o sí es poder activar el Active Directory, pero también esto tiene que ir de mano por una definición, entendiendo cómo la organización se estructura, se organiza o de qué manera estructuro yo en función de los servicios y de los recursos que tengo disponibles en la red, como para poder decir, mira, voy a tener grupos de usuarios, no sé. eh, por las distintas áreas. Ahí la lámina muestra un ejemplo que está HR, que es el equipo de recursos humanos, eh, Hotline, que es otra área, y la secretaria está en distintos grupos de usuarios dentro del dominio. Ujú. Entonces yo también eventualmente podría crear un grupo de invitados a los cuales les permito entrar a la red para acceder a ciertos recursos y otros les deniego un montón de otros permisos para que no pueda acceder. No sé si hasta aquí va quedando más claro un poco de cuál es
el objetivo, la estructura del Active Directory. Si no, continúo. Bueno, la creación y administración de unidades organizacionales, como les decía, es un elemento bien importante porque de alguna forma dentro de cada dominio voy a poder crear estas unidades organizacionales, para lo cual yo voy a ir organizando, digamos, los equipos de trabajo. Hay un concepto que se llama forest, que en traducción en español es como el bosque, donde de alguna forma contiene todos los dominios que se usan y se definen dentro de un equipo, dentro de una organización. Entonces, el forest va a ser todos los dominios que yo tengo dentro de una organización. Pueden haber dominios que tengan que ver con ciertos ámbitos de la organización, otros que tengan que ver con otra organización. Les doy un ejemplo. Eh, Dentro de mi experiencia me ha tocado trabajar en algunas mineras y en la minería hoy día hay sistemas que son de alta disponibilidad o que son muy críticos. ¿Por qué? Porque principalmente hacen control automático a distancia. Entonces existe una red IT, que es la red que en cualquier empresa sería la red donde la gente puede navegar a Internet, puede acceder a ciertas aplicaciones, aplicaciones web, aplicaciones de escritorio. En general tiene como acceso a lo que normalmente cualquier persona dentro de una organización tendría acceso. Pero resulta que existe una red OT, la cual normalmente está profundamente restringida. ¿Por qué está restringida? Porque esta red normalmente opera dentro de un ámbito cerrado, es decir, normalmente no tiene acceso a Internet. Todos los servicios están embedidos dentro de esa red cerrada y por lo tanto pertenecen a un dominio específico. ¿Para qué? Para poder evitar la posible fuga de información, posible ataque de ciberseguridad, la saturación de la red con otros servicios que no tengan que ver con los que son realmente críticos y por lo tanto la red se segrega. Esa segregación física de la red también se puede hacer de manera lógica a través de dominios, es decir, yo hay un dominio específico que permito a ciertos usuarios que entren y otros usuarios permito que no entren y sucesivamente. Entonces eso, como les decía antes, es bien relevante desde el momento que yo quiero diseñar desde el punto de vista de los dominios, cómo esto conversa con la necesidad de la organización, porque de alguna forma me permite administrar y definir ciertos parámetros para esa red. Entonces, la unidad más grande sería el forest o el bosque, donde contiene todos los dominios. Luego, los dominios son las unidades que de alguna forma agrupan ciertas estructuras organizacionales y finalmente la unidad organizacional contiene ya básicamente a los usuarios, los computadores o grupos de usuarios que de alguna forma se controla todos los permisos y políticas que se aplican. Ujú. No sé si queda alguna duda con este tema. Es bien importante que lo entiendan porque esto es como el pilar fundamental del Active Directory y la relación con el DNS, que son el servidor de dominio. ¿Mm? Bien, el controlador de dominio, como dice acá, solo puede ser autorizado por un dominio, es decir, siempre van a estar dentro del marco de un dominio. Y si una empresa, por ejemplo, posee este dominio empresa.com, entonces el primer controlador de dominio se construiría en base a nombre empresa.com, es decir, el dominio empresa.com es como el dominio padre y todos los demás van a ser hojas o dominios hijos que de alguna forma. Eso es bien relevante porque, como lo mostraba en la figura anterior, vamos a tener un dominio principal y otros subdominios que van a colgar de ese dominio. Así que insisto que esto es una estructura bien jerárquica y deben considerarlo al momento de diseñar este tipo de cosas, dado que tienen que conversar con lo que ustedes necesitan implementar o con la estructura organizacional, estructura jerárquica, etcétera. Esto, como les comentaba, también muchas veces se usa en base al rol de los usuarios en cómo tienen acceso a ciertas aplicaciones y qué rol cumple su usuario dentro de esa aplicación.
Eventualmente se pueden crear subdominios para específicamente una aplicación o un grupo de usuarios, incluso para un tipo de aplicación, porque, insisto, cuando las aplicaciones hoy día, muchas de ellas ya se sincronizan con el AD, con el Active Directory. De alguna forma lo que se busca es que si, por ejemplo, un usuario, el ejemplo más simple, un usuario se da de baja, automáticamente al darlo de baja del Active Directory, automáticamente se da de baja tanto de la red como de todos los aplicativos. Si un usuario tiene un rol hoy día y por lo tanto tiene acceso a ciertos aplicativos, yo solamente al cambiarlo por el Active Directory automáticamente le doy o le entrego más atribuciones a otras aplicaciones o al revés, si los bajo por alguna razón porque cambia de rol y ya no requiere ciertas aplicaciones, lo incorporo a un grupo donde todos sus homólogos están juntos y por lo tanto le retiro los permisos para poder acceder a ciertas aplicaciones. Entonces, de alguna forma, ayuda bastante a la centralización porque imagínense si hay muchas aplicaciones y tengo que estar entrando a cada una de las aplicaciones para cambiarle el rol. Acá no, a través del Active Directory eventualmente, si yo tengo relacionados los roles y permisos tanto con los permisos de red como los permisos de las aplicaciones que yo voy desplegando, de alguna forma tengo la administración centralizada. Cambio roles o permisos en el Active Directory y automáticamente eso tiene impacto de cómo yo puedo acceder o no a las aplicaciones que también están sincronizadas con el Active Directory. Ujú. Hay diversas formas de administrar este Active Directory. La más conocida es con el Microsoft Management Console, que básicamente es esta pantalla que se abre en la consola de administración del servidor. Estoy hablando de servidores Windows Server, y donde desde ahí ya podemos acceder a la administración del dominio. Específicamente obviamente tiene que estar el servicio activado y desde ahí podemos empezar a administrar los permisos de esta consola. Entonces, desde ahí ya vamos a poder ver lo que un poco estábamos hablando. Un segundo. Ahí sí. Donde voy a poder crear unidades organizativas, usuarios, grupos. Y para ello, de alguna forma, en esta consola voy a poder ver eh, este panel donde de alguna forma es muy parecido al explorador de Windows, que básicamente tiene carpetas y una estructura jerárquica. Y en el Active Directory User and Computer, que es el ADUC, se encuentran varios de los contenedores que de alguna forma tienen estas unidades, dominios o subdominios. Ustedes van a ver que en cada uno de ellos voy a poder encontrar los usuarios, a qué dominio pertenecen, y en la medida que voy bajando de nivel, voy de alguna forma encontrando los atributos que me van especificando de mejor forma el usuario o el dominio de la unidad organizativa que estoy hablando. Ujú. Por ejemplo, dentro de los usuarios está el usuario administrador y otros grupos. Si lo pueden ver aquí, el primero que está es el usuario administrador. Pero también hay un montón de otros grupos que les comentaba que de alguna forma fueron creándose porque eh, son grupos de usuarios específicos que tienen cierta característica. La idea es que aquí cada uno de esos grupos tengan una característica específica o se distingan por algo, porque si no sería poco eficiente estar repitiendo muchas veces grupos de usuarios que de alguna forma tienen características comunes. Por favor, háganme las preguntas en voz alta o levanten la manita porque no estoy viendo el chat, solo lo veo de manera. Veo una pregunta y hay unos Windows Mini precargados con herramientas para... ¿qué son? Si me puedes especificar un poco más la pregunta, ¿a qué te refieres con Windows Mini? Christopher, no lo escucho. No, bueno, ahí te pido cuando puedas retomar la pregunta, me preguntes, pero por lo que entiendo, sí, lo que estoy entendiendo la pregunta, hay versiones de Windows, hay diversas versiones de Windows, pero la que nos va a permitir todo este tipo de configuraciones son específicamente las versiones de Windows Server.
Todas las otras versiones de Windows que son para PC o de escritorio no vienen con estas funcionalidades de manera nativa, es decir, que no, por más que busquen su configuración, no las van a encontrar. Ahora, es posible que yo encuentre otro tipo de aplicaciones que yo monte en un Windows normal, o sea, un Windows de escritorio, y que eventualmente van a emular estos servicios de DNS o de Active Directory, no, porque es una herramienta específica de Microsoft, pero eventualmente yo podría emular con algún otro aplicativo ser el servidor de dominio, pero probablemente el Active Directory como funciona y como tal, con el nivel de envergadura y de robustez que tiene el Active Directory sobre Windows, no vamos a encontrar algo parecido. Y siempre va a ser en la versión de Windows Server, nunca va a ser en la versión de Windows para estaciones de trabajo, usuarios normales o domésticos. Así que ojo con eso, esto siempre para Windows Server. Continúo. Entonces, por ejemplo, para la creación de un nuevo usuario, si se fijan en el ejemplo, entró al usuario test, usuario, entró al grupo ingeniería y desde ahí creó un nuevo objeto guión usuario, donde van a poder ingresar la información principal, su nombre, iniciales, pero es como crear básicamente es como crear un usuario, cuando, no sé si le ha tocado la posibilidad, pero a veces en un computador de escritorio se solicita crear un nuevo usuario para esa máquina y pide datos como su nombre, su apellido y eventualmente qué permisos va a contener. Entonces aquí lo que básicamente está haciendo el ejemplo es que en el grupo de ingeniería que pertenece al usuario está creando a Juan Pérez y básicamente lo está agregando al grupo automáticamente. Ahí, Christopher, acaba de mandar una foto, pero la verdad que no entiendo a qué te refieres con la foto. Si puedes hablar por micrófono sería mucho mejor. Hola, hola, profe. Hola, Christopher. Bueno, mira, le comentaba, tengo entendido que estos Windows Mini los usan cuando, no sé, hay problemas con el sistema operativo y esto boteándolo puede recuperar información o revertir el daño que se hizo. Algo así estuve investigando sobre estos Windows Mini, no sé si son oficiales, pero así es lo que tengo entendido. Se puede meter en directorio, revisar todo y tratar de solucionar el problema o el error que se generó que no arranca la máquina. A esto me refiero. Mm, Mira, Y estoy al pensando en el ejecutar este contexto de lo que... Windows Mini, trae todas las herramientas, digamos, como para diagnosticar. ¿Me entiendes? No sé si... Estoy pensando cómo se conecta esto que me mencionas con respecto a lo que estamos hablando. Pero claro, es posible, mira. Yo, como primer criterio, te diría que cualquier cosa que no salga de la página de Microsoft probablemente no es oficial de Microsoft. Eh, Ese es como lo primero. Lo segundo, que efectivamente puede que exista, pero básicamente lo que hace es una versión de Windows reducido, efectivamente, como su nombre lo dice, pero tiene que ver más que nada como el ejecutar como un modo prueba de fallo y que de alguna forma probablemente se bootea con algún dispositivo externo para poder ver si efectivamente la estructura de archivos o de directorios que tiene Windows normalmente están en buen estado o se corrompieron, etcétera, y de alguna forma debe traer algunas rutinas para poder volver a dejarlo o en una versión estable. Ahora, normalmente, cuando estamos volviendo al tema un poco, en entornos empresariales en los cuales tú tienes instalados servidores con Windows Server que son bastante robustos, normalmente este tipo de cosas no te van a pasar. Por lo tanto, el sistema operativo es robusto en términos de mantener la estabilidad, mantener la seguridad, mantener las conexiones, etcétera. Esperar un escenario como, no sé, lo que pasaba antiguamente con otras versiones de Windows de escritorio, que de alguna forma cae en una pantalla azul o bajo cualquier componente, digamos, externo, podía entrarle un virus o algo y la máquina efectivamente quedaba corrupta y se aplicaban este tipo
de herramientas para poder volver a levantarlo es poco probable. Es bastante poco probable. Cuentan con herramientas de recuperación o de autodiagnóstico, más toda la robustez que tienen desde el punto de vista de cuidado de antivirus y ese tipo de cosas. Ujú. Eso es lo que yo te podría decir con respecto a la pregunta. Ah, Ahora, ya, perfecto. volviendo un poco al tema, y te lo comento también, es probable que un equipo que esté dentro del dominio, tú no vas a poder aplicar este tipo de herramientas, porque el dominio es tan robusto que si no tienen las credenciales, digamos, y el usuario no tiene los permisos como para poder hacer este tipo de instalaciones, va a ser imposible que al equipo lo puedas intervenir si está dentro de un dominio. Ujú. Ya, perfecto, ya. Gracias. Ya. Bien, entonces quedamos en que desde alguna forma, desde la unidad organizativa, yo ya puedo crear usuarios y siguiendo un poco el ejemplo de Christopher, si yo estoy creando estos usuarios y de alguna forma le estoy permitiendo entrar a máquinas que están dentro del dominio, que es una actividad que se hace cada vez que se da de alta un equipo, em, una de las cosas que busco es que de alguna forma tener el control sobre los equipos y que de alguna forma no hayan intervenciones de terceros en configuración e instalación de aplicaciones y cualquier cosa que de alguna forma ponga en riesgo la integridad de estos equipos. Entonces, ese es también lo que busca el Active Directory y que estén bajo el paraguas de un dominio. Ujú. Entonces, aquí estamos un poco conectando con esto. Los permisos, de alguna forma, yo le permito o le deniego permiso para que los usuarios primero inicien sesión en ese equipo, es decir, que tengan las credenciales para poder ingresar al equipo. Y con eso, eh, una vez validado, ya pueden acceder a lo que es el escritorio de cualquier PC de escritorio. Aquí, por ejemplo, en este ejemplo, se le restringe el poder acceder al panel de control, donde normalmente encontramos todo lo que es la personalización de un equipo Windows, que puedo cambiar desde el fondo de pantalla, el tamaño de resolución, cualquier dispositivo periférico, configuración de mouse, de pantalla, etcétera. Yo eventualmente podría decir, oye, no quiero que cambien la configuración del fondo de la pantalla, de cosas simples como esa, o ya más complejas como no instalar aplicaciones, no desinstalar aplicaciones, etcétera. Crear usuarios sobre la máquina, distintas cosas. Luis, Hola, profe, buenas tardes. Una consulta. hola. Como usted comenta ahí, en caso de que usted tiene el dominio total del equipo, ¿cierto? En una empresa, en caso de hurto, ¿usted puede bloquear el equipo igual o rastrearlo o hay que instalar una aplicación externa para poder ver quién tiene ese equipo? Mira, lo más probable es que el equipo eventualmente podrían eventualmente hacer intervenirlo, digamos. Lo que te aseguro que no van a poder acceder, digamos, es todo, y por eso, no sé si lo comenté en este curso o no, pero hay una forma de una estructura de formateo de discos duros que tiene que ver con el NTFS, que sí me permite cifrar los archivos que están en ese equipo. Por lo tanto, por mucho que yo haga un boteo externo al equipo, entre con no sé, como lo decía un compañero ahí, un mini sistema operativo para ver qué es lo que hay dentro, la información va a estar encriptada, por lo tanto no voy a poder ver los archivos de ese equipo, ni las instalaciones, ni nada. Cosa distinta que si estuviera formateado con un FAT que no tiene encriptación y que efectivamente si yo ingreso con otro boteo y me permite ver incluso con DOS, ya voy a poder ver toda la estructura de directorios que está en ese equipo y eventualmente extraerla, copiarla o hacer lo que sea. En el caso que el equipo esté con NTFS, ya se inició sesión en ese equipo y el usuario está dentro del dominio, va a ser súper difícil que robe la información. Ahora, lo que no te aseguro es que así como funcionan algunos equipos celulares, que yo de manera remota pueda eh, borrar el equipo o rastrearlo, va a depender mucho de las aplicaciones que tenga y si la persona que roba el equipo es suficientemente hábil como para hacer ciertas cosas, digamos, para que el equipo no sea rastreable. Eh, hay, hay ya soluciones que son un poco más específicas para ese tipo de cosas. Ahora,
insisto, lo que te aseguro es que ese equipo en el dominio probablemente va a estar mucha de la información encriptada, por lo tanto no van a poder acceder a él aunque pesquen ese disco duro y lo saquen. Ah, muchas gracias, profe. ¿Verdad? Entonces, siguiendo un ejemplo acá, se prohíbe el acceso, por ejemplo, al panel de control, que es una medida básica de seguridad para no cambiar la configuración. Entonces ahí también entran al server manager, al grupo, al manejo de políticas en grupo y van específicamente al grupo indicarle cuál es la política que quiere aplicar. Muchas de las opciones obviamente tienen que ver con las características que tiene Windows o los equipos que están dentro del dominio, por lo tanto aquí el ejemplo poder prohibir el panel de control es alguna de ellas, eventualmente puede ser más específica, como les decía, el poder no instalar aplicaciones o descargar parches o que quede bloqueado esto, que el usuario no pueda eventualmente el no actualizar el equipo, etcétera. Incluso se pueden aplicar políticas de que cada cierto tiempo los equipos se deben forzosamente reiniciar, eso con el objetivo de que uno, se actualicen las políticas de dominio siempre en el equipo y segundo, que ciertos parches que quedan ahí en proceso de instalación a media y si los usuarios no reinician la máquina, básicamente el parche no se aplica. Entonces, aquí el objetivo también es tener control sobre todo ese tipo de ejemplos que le estoy dando. Ujú. Aquí específicamente, como ven, se le crea en el grupo una GPO en un dominio vinculado que de alguna forma de una política específica ahí en el dominio test.local. Entonces, dentro de la edición y aplicación de política, se deben seleccionar las directivas y de alguna forma buscar cuáles son las alternativas. La verdad que es bien amigable esta parte, de alguna forma puedo encontrar cuáles son las políticas eh, o específicamente sobre qué cosas quiero aplicar cierta política. Por ejemplo, prohibir el panel de control. Ahí se fijan, yo sé que se nota bien poco, pero igual este material va a quedar disponible. De alguna forma, yo encuentro el panel de control como una de las directivas de política aplicable y puedo permitir habilitar o deshabilitar esta política. Entonces, en definitiva, el impacto al usuario es que cuando yo entre, como yo estoy dentro del dominio, no voy a poder acceder al panel de control. Ahí, por ejemplo, ven que enable significa habilitar y deja habilitada la política, por lo tanto, los usuarios ya no van a poder acceder a esto. También estas políticas se pueden aplicar a través de PowerShell, que básicamente es por la consola del servidor y obviamente con cierto más manejo de la sintaxis de este tipo de comandos, puedo eventualmente actualizar o habilitar alguna política específica. Bien, yo no sé si hasta aquí quedó duda porque voy a pasar a otro tema. Me gustaría escucharlo a ustedes si tienen duda, quisieran escuchar algún otro ejemplo respecto de en qué casos se puede usar este tipo de cosas o esta herramienta, o también saber si han tenido experiencia con este tipo de cosas, no como administrador, sino que más bien como usuario. Ok, continúo entonces con la segunda parte de la presentación, servicios de red. A ver, dentro de los sistemas operativos tenemos varios servicios de red que probablemente todos hemos sido usuarios dentro de un entorno de una compañía, una empresa. Y aquí voy a describir varios de ellos que probablemente algunos lo han vivido como usuarios de manera transparente y otras probablemente les interesa conocerlos para poder hacer ciertas aplicaciones. El primero es el servidor DHCP. Básicamente, este servicio es que, como yo tengo los equipos asociados a un dominio y me permite la comunicación mucho más fácil de sincronización entre los equipos, entre el servidor de dominio y cada uno de mis equipos, siempre va a ser bueno tener una configuración de IP. Yo necesito saber la IP de cada uno de los equipos. Entonces, hay dos alternativas. La alternativa es que los equipos tengan una IP fija o tengan una IP dinámica. Eh,
básicamente, el servicio de HCP se encarga que al momento de arrancar el sistema operativo, como se debe definir una IP, esta pueda rápidamente integrarse a la IP que la red tiene definida. Entonces, de alguna forma, este servicio, de manera muy rápida, administra la dirección IP, las asigna y de alguna forma optimiza la comunicación dentro de la red. Y ahí yo les decía, hay una forma de configuración manual automática. La manual es adecuada para servicios de red, es decir, si yo tengo un servidor de DNS, le doy una IP fija; si tengo un servidor de FTP, le doy una IP fija; si doy un servicio de servidor de aplicaciones web, por ejemplo, necesito una red IP fija, porque de alguna forma esa IP siempre todos los usuarios van a estar accediendo, o al menos el servidor de DNS, que también tiene la función de enmascarar esta IP en algún nombre conocido, siempre va a estar relacionada a esa IP fija. Al contrario, la configuración automática es que de alguna forma yo a cada equipo que se conecta, yo le asigno de manera temporal una IP por la cual él puede estar recibiendo comunicación a ese equipo. Básicamente ese es el servicio, y obviamente lo que busca es eh, que, que esto sea eficiente la asignación de la IP. No sé si ustedes saben, pero los rangos de IP no son muy amplios. Todos los computadores siguen rigiéndose por el IP versión 4, que son estos 4 grupos de caracteres que llegan hasta 256 cada uno, y por lo tanto la cantidad de IP a veces no son las necesarias para poder hacer a todo equipo. Ya está entrando un estándar adicional, que es el IPv6, que de alguna forma ensancha esa cantidad de posibilidades de IP, por lo tanto lo hace más dinámica, pero todavía está ahí conviviendo con el otro estándar. Entonces, el protocolo básicamente lo que busca es la configuración dinámica de IP, y permite que los dispositivos, en el momento de configurarse o iniciarse, en realidad soliciten una IP para la comunicación. Y mientras que ese dispositivo esté encendido, va a tener esa IP, y es probable que registrar esa IP, o eventualmente en otra instancia le dé una IP, dependiendo de la cantidad de IP que tenga disponible el- la red en la que están. Ujú. Entonces, básicamente se envía un mensaje solicitando la IP, el servidor asigna esa IP, y por último, finalmente se confirma esa IP que ha definido el equipo. Esto básicamente es para optimizar la comunicación dentro de los equipos. Ujú. Entonces, lo que pasa ahí, como ve la figura, entonces tengo un servidor DHCP que de alguna forma tiene el registro de todas las IP, va a tener registradas las que tienen IP fija, obviamente, pero también está diciendo, oye, tengo todo este rango de IP disponible para entregar, y él sabe a qué equipos le estoy entregando. Los dispositivos de red tienen eh, dos direcciones, por decirlo de alguna forma. La que conocemos todas, que es la IP, básicamente son estos numeritos que les comentaba, y la otra es la dirección física. La dirección física es una clave, un código único que tienen los dispositivos red, que se llama una dirección física, y que es una combinación de números hexadecimales que de alguna forma esa dirección también hacen un mapeo a estos servidores de HTTP, decir, oye, esta IP física la estoy relacionando con esta IP lógica, digamos, que por lo cual me ayuda a optimizar la comunicación y saber con qué me estoy comunicando. Ujú. Entonces, la habilitación de este servicio, básicamente, para ser un servidor de DHCP, se debe entrar al Server Manager, buscar la habilitación del rol de HCP. La importante que este equipo tenga una IP fija configurada, porque es el que va a estar dando el servicio y debe tener una IP fija. Y ver todas las eh, subredes o alcances o exclusiones que tiene esa red. ¿Por qué exclusiones? Porque de alguna forma, eventualmente yo puedo tener una DMZ, que es una zona desmilitarizada, que se llama, con acceso a Internet. Por lo tanto, ese grupo de IPs que están ahí, o un grupo de servidores, los debo excluir de este servicio de HCP, y debo dejar solamente un grupo específico
de la red para que se puedan conectar. Y por lo tanto eso me da un rango de IP a entregar. Entonces, por ejemplo, ahí se debe autorizar que el servidor haga este servicio. Como les comentaba, iconos de, ahí está la IP versión 4, IP versión 6, que básicamente la administra el servidor. Y crea una nueva configuración para crear ese servicio. Y si se fijan aquí en esta pantalla, lo que está haciendo él es que le está dando un rango de IP en los cuales los equipos se pueden conectar. Aquí eventualmente podrían ser 100 equipos. Está diciendo que de la 192.168.1, 100 hasta la 200, digamos, va a ser el rango de IPs que ellos pueden entregar como alcance o new scope. ¿Mm? Entonces también se definen los ámbitos y el rango de dirección IP y también se pueden generar las exclusiones, como les decía, que pueden ser las puertas de enlace, servidores DNS u otros servicios que estén dentro de la red que deben excluirse de los rangos de IP que eventualmente el servidor va a entregar. Ujú. Y por último, se debe entregar el tiempo de alquiler o lease time, que básicamente es cada cuánto tiempo yo voy a estar asignando nueva IP o eventualmente le puedo estar entregando un IP a los equipos. ¿Por qué esto? Porque básicamente yo no puedo dejar, si tengo una alta demanda de IP, yo tengo que tener súper claro cuáles son las IPs que se liberan y por lo tanto después de un tiempo de uso va a validar si efectivamente el equipo todavía está utilizando ese IP y si no, la libera. La libera para que otro equipo poder conectarse. Eso es básicamente el objeto del lead time. List time. Ujú. Otro servicio que a lo mejor lo han escuchado, el servidor de FTP. El servidor de FTP básicamente lo que busca es tener un servicio de transferencia de archivos vía el protocolo FTP en el puerto 21. Este también se habilita a través de los servicios que tiene el servidor y de alguna forma se habilita dos servicios aquí están marcados. Se habilita el FTP Server y también el Internet Information Server, que lo vamos a ver más adelante. Se habilitan estos dos servicios y con esto ya de alguna forma el servidor permite la comunicación a través del protocolo del FTP y un puerto específico que normalmente es el 21 o el 22. Y esto lo que me permite es tener de alguna forma una carpeta en la cual yo puedo hacer transferencias de archivos. Eso básicamente. Em, y esta carpeta además permite, aquí creo que miren la lámina, sí, la lámina que sigue, permite poder dar permiso quienes se conectan o no a ese servidor. Entonces, el nombre del sitio FTP debe tener un nombre, dado que cuando uno se conecta pone, bueno, eventualmente localhost o el nombre del servidor DNS y va a una ruta específica y llega como una especie de carpeta. Esto era muy común antes. Yo diría que hoy día los servicios de FTP siguen ocupándose, pero más que nada en transferencia de archivos entre ciertos servicios o aplicaciones. Hoy día está muy común en la nube. Esto hoy día se ocupa porque los servicios FTP son bastante rápidos en términos de su tasa de transferencia y además que em, como permiten configuración del SSL, que básicamente son protocolos de autenticación, son bastante seguros, dándole la opción de definir un usuario y contraseña para que se puedan conectar en eso. Entonces, em, este es uno de los servicios que permite Windows Server habilitar de manera nativa, digamos, dentro de su red. Y aquí, no sé si quedan dudas con respecto al servicio FTP o el DHCP que expliqué antes. Por favor, si tienen alguna duda, ahí, háganmelo saber y puedo volver a retomar ese punto. Bueno, continúo con el servidor de IIS o Internet Information Server. Este servicio básicamente que se da en los servidores Windows básicamente es un espacio donde yo doy la funcionalidad de poder ingresar a través de una URL, un navegador, eh, al servidor, pudiendo la posibilidad de poder interpretar páginas web.
César, veo que levantan la mano ahí. Sí, me pueden preguntar con el micrófono mejor, sería ideal. Veo que, bueno, Felipe ahí preguntó si son más seguros que los servicios en la nube. Me imagino que son los servicios FTP. Yo te diría de que dependen, porque bueno, si yo lo ocupo de manera local, el servicio FTP dentro de una red que está dentro de un dominio, que de alguna forma a lo mejor no está expuesto a Internet, o este servicio de FTP no está expuesto a Internet, probablemente sea muy seguro. Como les decía, hoy día son normalmente usados más de manera interna que de manera externa. Eh, yo ya tengo mi año ya, algunos se reirán, pero antiguamente esto de transferir archivos entre organizaciones o vía internet no era muy común y la opción que había era vía FTP. Hoy día hay múltiples servicios que de alguna forma yo puedo subir, no sé, Google Drive, OneDrive o cualquier otro servicio de almacenamiento en la nube que yo puedo subir cualquier archivo básicamente sin restricción de tamaño. Y si tengo las credenciales, obviamente, o le doy las credenciales a otra persona, puedo transferir eso. Em, Obviamente que cada nube tiene sus características desde el punto de vista de seguridad. Cada vendor o cada proveedor da su sabor, digamos, al servicio de transferencia de archivos en la nube. Yo les diría que este servicio en particular sí es seguro, porque de alguna forma cuenta con la robustez del servicio que está encriptado y además bajo políticas de dominio, etcétera. Y sí, es seguro. Ahora, yo te diría que hoy día, para exponer este servicio vía internet, que también se puede, yo creo que es más seguro, digamos, o es más eficiente tener un servicio en la nube, básicamente por temas de espacio. O sea, yo subo algo a la nube y sé que hay un servidor arriba que tiene cierta capacidad. En el caso de los servidores FTP, si bien yo puedo definir el tamaño de ese FTP, normalmente va a estar limitado por el espacio que tenga el disco del servidor. Y ahí hay un punto de riesgo, digo, si no le pongo ¿cómo se llama? Ese límite, eventualmente mucha gente podría subir información ahí y podría eventualmente dejarme el servidor sin espacio. Entonces, ahí ojo con esa configuración. Y César, lo veo con la mano arriba todavía, pero no sé si esa es la pregunta que él quería hacer, pero si se atreve ahí a comentarnos por micrófono y feliz le respondo. Continúo con el servidor Internet Information Service. Entonces, como les decía, este servicio es básicamente el que permite promover páginas web en Internet, como por lo menos hacía antes. Entonces, este servicio se habilita de la misma forma que el FTP. Si se fijan, ahí está, básicamente están juntos, se habilitan juntos. O sea, yo no puedo habilitar uno sin el otro, tienen que ir juntos. Y esto me va a permitir que cualquier request que se haga vía HTTP, HTTPS, si es que hay un certificado instalado en la máquina, pueda leer una página web. Esto era muy común antes, la gente tenía una IP fija, bueno, antiguamente daban IP fija cuando uno contrataba internet para la casa, los primeros DLCL. Tenía una IP fija, entonces tenía la posibilidad de habilitar Internet Information Server y tenía una página montada en su casa. Hoy día, obviamente, está esta opción dentro de una empresa, yo puedo habilitar un Internet Information Server. Si la empresa tiene una IP fija para llegar ahí, yo puedo exponer este servicio y puedo montar la página web de la empresa en este servidor. Puede ser un servidor dedicado o puede ser un servidor que haga otra de los servicios red que estamos hablando. Pero básicamente ahí tienen que estar montados en una estructura, en una ubicación física del servidor. Va a estar montada toda la página web, digamos, con todas sus imágenes, páginas, carpetas, subcarpetas y todo lo que contiene la página web. Por lo tanto, ahí va a quedar alojada y puede ser accedida. Y si obviamente tiene un servidor de DNS por detrás, le va a poder dar el nombre y no tener que exponer la IP pública a las personas que se conectan. Ujú. Entonces, esto es lo inicial para poder habilitar ese servicio. Básicamente es darle el rol de Internet Information Server, el Server Manager. Y
¿Cómo vamos a ver si está corriendo esto? Pues básicamente vas a un navegador desde el mismo equipo y pones la dirección http://localhost y automáticamente te va a aparecer una pantalla que como que si hubiera una página de inicio, digamos, habilitada, que básicamente debería ser como la que va a aparecer acá. Ahí si se fija la dirección es localhost y va a aparecer una pantalla ahí como de bienvenida a Internet Information Server o algo parecido. No va a salir un error, sino que va a aparecer una página de bienvenida. Básicamente el usuario a través del navegador va a poder con esta URL que puede poner localhost o si sabemos la IP del servidor, la IP del servidor, el latch eh, inicio, eh, la página que tenga inicio alojada en esta carpeta va a poder acceder a la página web y va a quedar al menos localmente habilitado ese servicio web. O sea, si alguien quiere probar una página web, la puede montar en este servicio, pone localhost, slash, el nombre de la página de inicio o la carpeta donde está la ruta, y va a poder ejecutar página web dentro de su mismo equipo. Y si otro usuario está expuesto en la red con la IP o con el nombre del DNS, va a poder acceder a este servicio. Esto es si configuramos de manera local un servidor. Hoy día obviamente sabemos que hay servicios de hosting y que básicamente entregan el servicio todo, tanto de hosting como de DNS. Puedo montar la página en un servidor en la nube. Eso es la misma solución. El hosting de alguna forma tiene este servicio expuesto con un administrador o pueden ser otros servicios. Aquí en este caso el Internet Information Server es uno de los servicios de aplicaciones web que está disponible. Hay un montón, digamos, yo eventualmente podría no habilitar este servicio e instalar otro en el mismo servidor y van a funcionar perfectamente ambos, a no ser que choquen los puertos del equipo. Ujú. Entonces, al ingresar en el Internet Information Manager, de alguna forma voy a tener definido una carpeta y de alguna forma en esta dirección que es fija, siempre va a ser siempre la misma, en C inetpub/www.root. Ahí está la carpeta raíz desde donde se deben cargar las páginas para poder ser vistas. Entonces, si ustedes se conectan al localhost, lo que habíamos dicho en el ejemplo anterior, van a llegar a esta carpeta. Y en este caso se van a conectar, bueno, si no hay nada, les va a levantar esta página, Internet Information Server, star.html. Y van a ver que la página se levanta y decir, "Ah, ok, el servicio está disponible". Si yo voy sobre esta carpeta y creo una estructura donde hay varios sitios, puedo crear carpetas, etcétera, y cada carpeta va a tener un index o el nombre que quieran ponerle, .html, y esa página llama al resto de los archivos que están dentro de la carpeta, van a tener un sitio web probablemente habilitado para poder exponer cualquier página web. Ujú. No sé si queda claro en este sentido. César, sigue con la mano abierta. No sé si aclaré su duda o tiene otra pregunta. Si alguien más tiene una pregunta, me avisa. Bien, sigo con los servidores. Escritorio remoto. Esta herramienta, no sé si la han escuchado antes, pero es súper útil. El escritorio remoto de Windows Server básicamente lo que permite es que yo no necesariamente físicamente en la máquina yo me puedo conectar a una IP específica y poder acceder a la máquina como si estuviera en ella. Es decir, por ejemplo, si yo tengo otra máquina acá al lado mío y voy a la aplicación de escritorio remoto, pongo su IP, bueno, primero tengo que habilitarla. Hay que habilitar esto, permitir las conexiones remotas en el computador de origen y eso me va a permitir que ya el equipo que habilitaba esta función. Eso es lo primero. Luego de eso, obviamente le doy ciertos parámetros que aparecen acá que tienen que ver con qué permiso le voy a dar, básicamente, si la máquina se puede apagar o no, y ese tipo de cosas, pero de alguna forma yo le digo qué cosas puede hacer, son bien específicas las funcionalidades, y además digo qué usuarios se pueden conectar. Se puede conectar cualquiera, se pueden conectar solamente usuarios del dominio o usuarios de la máquina, o alguno puede entrar como anónimo y poder acceder a la máquina como anónimo, pero con ciertas restricciones, obviamente. Esto con el objetivo
básicamente, como les decía, yo si habilito el escritorio remoto, puedo ingresar la IP del equipo al que me estoy conectando, ingreso IP y se va a conectar así como igual que en el VirtualBox, que aparece como el sistema operativo en una ventana. Bueno, acá lo mismo va a aparecer el escritorio de ese equipo en una ventana y va a funcionar como si yo estuviera en el mismo equipo. Sirven obviamente para temas de soporte. em, Dar soporte a usuario o eventualmente cuando esto es normal, que en la sala de servidores, no sé si le ha tocado, eh, se ven muchos servidores, muchas máquinas, pero hay un monitor y un teclado y un mouse, no hay más. Y hay muchos servidores. Bueno, una forma de acceder a los servidores, porque no todos los servidores van a tener teclado, mouse y un monitor, acceden a través del escritorio remoto. Es decir, yo pongo la IP por eso también es importante que los servidores que tengan algún servicio en la red tengan IP fija. Entonces, yo tengo súper claro que, por ejemplo, aquí la 192.168.1.50 tiene algún servicio en la red, por lo tanto yo me conecto en la máquina que tiene el acceso a todo el resto de las máquinas y me conecto a través de escritorio remoto con las credenciales de esa máquina o las credenciales del administrador del dominio y puedo acceder a la máquina como si estuviera accediendo directamente con un teclado, un mouse y un monitor. Y puedo hacer todas las configuraciones de administración que requiera. Básicamente es eso. Esto también funciona entre máquinas. Si, Esto funciona también en máquinas de escritorio. Si la máquina de escritorio yo tengo los permisos y le permito conectarse de manera remota, obviamente que siempre que sea un usuario autorizado por mí, o le especifico al usuario que se puede conectar, también se pueden dar el soporte. Obviamente que para esto funcione tienen que ser con IP fija. Yo no le puedo dar esta 192.168.150 es una IP fija dentro de una red, no tiene una IP fija expuesta a internet, por lo tanto va a ser difícil que se puedan conectar directo, pero dentro de una red lo más probable es que funcione. Eso es lo que le puedo decir de los escritorios remotos y de los servicios de red. Gastón, Buenas tardes, profe. hola. Mire, a lo largo de su presentación he escuchado varias veces el término IP fija. También vi delante que asignaba a través de la tarjeta de red en las propiedades algunos números de IP. ¿A eso Sí. usted relaciona el IP fija o cuando uno contrata un servicio que venga con IP fija? Me refiero al servicio de Internet. Son dos cosas distintas. Eh, Correcto, por eso la una, consulta. una son las IPs que están dentro de tu red. Por ejemplo, lo voy a llevar a un caso doméstico. Si yo Ya. me conecto acá al router que tengo acá en mi casa, voy a ver que hay una sola IP fija, que es la del router, porque de alguna Ujú. forma está registrando las conexiones, pero yo cualquier equipo que yo conecte no tengo que hacer nada, yo solamente me conecto por la Wi-Fi o cable de red y si veo la IP, le hago un IP config. En el caso de Windows, voy a ver que existe un IP y Claro, porque son IP dinámicas. va a ser una IP. Ahí Ujú, significa que de manera automática se le asignó una IP al equipo. Pero es ujú. probable que si yo me conecto otro día y veo de nuevo la IP, Van en otra. es probable que dentro de esta red doméstica me va a estar dando siempre la misma IP. Pero en el caso hipotético de que yo tuviera todas las IPs dinámicas el router es capaz de dar, y me conecto y la que normalmente me da está ocupada, él me va a asignar otra y para mí va a ser totalmente transparente. No va a haber conflicto alguno. Otra cosa distinta es que si yo acá en mi casa definiera todos los equipos que tengo, estoy hablando todos, o sea, podría ser hasta el Ujú, celular, no sé, cualquier cosa que yo le pueda asignar una IP fija, hasta la tele, ujú. por ejemplo, si la tengo conectada, y yo voy con otro equipo, con la misma IP, de manera forzosa, digo, oye, este computador y no sé, otro dispositivo que tenga, el de la pega, le pongo los dos al mismo IP. El servidor, o sea, el sistema operativo automáticamente te va a decir, oye, error, aquí hay un conflicto de IP. Se repitió, correcto, Hay sí, dos correcto. personas, hay dos equipos que se llaman iguales y me están pidiendo Iguales, cosas distintas. Ajá. sí. Entonces, por eso es relevante dejarlo con IPs dinámicas y que el switch o el router se encargue o el servidor de DHCP que se encargue de distribuir la IP. Esa es una cosa. Si yo tengo dentro de una red servicios como los que hablamos, esos sí deben tener con IP fija porque siempre van a estar, tienen un rol, una función dentro de la red. Y además si me quiero conectar, por ejemplo, a escritorio remoto o si de un servicio de FTP o lo que sea,
tiene que tener una IP fija, porque él siempre va a tener ese mismo rol, a pesar que estén enmascarados con un DNS. DNS, por ejemplo, es por ejemplo, el nombre de la empresa, punto algo, y siempre va a estar ese nombre antes sobre la IP. Eso dentro de un entorno de red cerrado. Ahora, referente a la IP fija expuesta a Internet, esa es otra cosa. Tú cuando vas a un proveedor de Internet, le dices, bueno, quiero conexión a Internet. Si es doméstica, te va a dar Internet y tú ni te vas a enterar cuál es tu IP. Puedes saberla y es probable que esa IP no cambie en varios días y después de cada cierto tiempo esa IP rebote. Incluso si reseteas el router, lo más probable es que la IP cambie. Pero cuando tú vas a un proveedor y le dices, oye, quiero contratar un servicio de Internet con IP fija, te va a decir, ok, pero eso tiene otro precio. Y te dan una IP fija. Y va a Correcto. tener un dispositivo que administre esa IP fija, porque él va a decir, bueno, de aquí para la calle yo soy este número, pero de aquí para adentro la IP la administro yo. Ujú, Y ujú. y si este servidor además lo administra, tú le dices además, mira, el servidor X da un servicio de FTP, ok. Internamente va a tener, por ejemplo, la punto 50, el servidor FTP, pero este dispositivo de red, cuando exponga a Internet, le va a asignar un IP o va a enmascarar esa red y lo va a quedar expuesto. Entonces, cualquier persona que acceda a decir, oye, yo quiero el servicio FTP que tienes tú, ok, va a llegar a IP fija y desde ahí va a distribuir, va a enrutar el servicio y decir, ya, esto es un servicio FTP, entonces yo sé cuál es la máquina que tiene el servicio FTP y lo enruta a la máquina que yo tengo ese servicio FTP. Lo mismo si es un servicio de aplicaciones o de cualquier otra cosa. ¿Me explico? Entonces son Sí, dos cosas. perfecto. Mm, Una es la IP dentro de la red tuya, que normalmente van a ser 192.168.1 punto algo, sí, y la otra IP públicas que normalmente en Chile son 200 punto algo, etcétera. De hecho, ya, pero- o sea, ¿cómo se llama? Categorizadas por números y países y zonas geográficas, así que sí, es fácil, es fácil reconocer de dónde viene una IP fija. Por eso ahí cuando hay delito informático, si se sabe la IP, lo van a pillar. sí, sí, correcto. No, me queda claro los dos ejemplos que entregó, o sea, tres en definitiva, porque, claro, me acordaba de que hace tiempo atrás había generado un laboratorio de computación en una institución y, claro, yo asignaba las IP. Entonces, ahí tenía la controversia entre el IP fija como servicio que entrega la compañía de telecomunicaciones a lo que uno Claro, puede generar caseramente con un servidor. exacto. Eso, Claro, y la vas a poder ya, ver tú nomás, pero para afuera no se va a perfecto. ver, Perfecto, profe, muchas gracias. ¿verdad? Bien, no sé si hay otra pregunta. Si no, me voy avanzando hacia allá el cierre de la clase. Em, Respecto al cierre, me quiero quedar dejé como tres elementos. Básicamente, bueno, lo que hablamos en la primera gran mitad de la clase, el Active Directory como gran pilar en términos de el corazón de la infraestructura en entornos de red bajo Windows Server, básicamente como una herramienta de administración centralizada, tanto del equipo, de los usuarios y de otros servicios que hayan dentro de la red. Eh, y créanme que eso facilita mucho lo que es la administración. Si de alguna forma esta estructura se ordena y se diseña con, bien pensada en términos de cómo está estructurada la organización, la administración de los servicios de red pueden ser muy fáciles de descentralizar. Hay un montón de herramientas que hoy día también ya son más específicas de cada cosa, pero yo diría que el Active Directory es una herramienta central. En mi año de experiencia, el Active Directory em, tiene un rol fundamental, sobre todo hoy día. Hoy día lo básico es administrar usuarios, pero hoy día con todas las aplicaciones web, que la mayoría son web, incluso dentro de las organizaciones, la sincronización del Active Directory con las aplicaciones es fundamental porque me ahorro todo lo que es la administración de usuarios y roles de perfiles por cada una de las aplicaciones que tengo dentro de una organización. Si yo centralizo todos esos permisos dentro de una sola herramienta que es el Active Directory, me estoy ahorrando, imagínense, N por N aplicaciones que tenga, usuarios por aplicación que tenga dentro de la organización. Es un pilar central dentro de las compañías.
Bueno, como les decía, los beneficios que tiene en términos de la simplificación de la administración, proporciona puntos de control para la configuración y la seguridad de la red. Es fundamental eso y facilitar la asignación de permisos, recursos de manera eficiente. Y por último, los servicios complementarios, que yo creo que hoy día los principales, yo diría, bueno, el servidor de HCP, DNS son como base sí o sí, pero ya cuando hablamos servicios como Internet Information Service o FTP, que de alguna forma pueden brindar cierta información, son fundamentales. Yo eventualmente en Internet Information Server dentro de una compañía, sin estar pagando hosting ni nada, podría armar una intranet con un sitio o con informativo, digamos, sin tener que pagar un hosting ni nada. Y podría estar ahí la intranet corriendo fácilmente dentro de Internet Information Server. Cuando se instalan herramientas un poco más sofisticadas como SharePoint dentro de las plataformas, bueno, hoy día SharePoint está bien basado en la nube, pero en su momento cuando necesitábamos instalar SharePoint o ese tipo de servicios que eran más distribuidos con aplicaciones web, se requería tener un servidor Internet Information Server para poder montar todos los aplicativos de SharePoint o otras plataformas Microsoft que han montado sobre Internet Information Server, por ejemplo. Entonces, esos tres elementos quería dejarles yo. Espero que les sirva. Como cierre de alguna forma, revisamos la importancia de la Active Directory y los otros servicios en la red, eh, resaltando el papel central que tiene la gestión de la operación del sistema informático. Esto es bien relevante si el día de mañana tienen que administrar eh, infraestructura, que de alguna forma estas herramientas les van a permitir ser más eficientes, poder administrarla de manera centralizada y no tener que estar yendo equipo por equipo para ver qué es lo que se hace, o aplicando políticas de dominio de manera general o específica para los grupos de usuarios, unidades organizativas, etc. Eso es, no sé si hay alguna otra pregunta, duda. Hola, profesor. Disculpe, tengo una pregunta sobre la próxima clase. Cuénteme. Se supone que la clase de la otra semana era una masterclass, pero por lo que vi está cancelada. ¿Eso significa que la próxima semana no vamos a tener clase? Mira, la información que tengo yo es Mm. que la clase va sí o sí. Lo que pasa es que no tiene un horario fijo. A lo mejor por eso sale como cancelada. A lo mejor mandaron un horario, pero en definitiva la estructura de estas clases es la siguiente. Yo ya hice una masterclass que quedó disponible y ustedes o los alumnos en general tienen disponible para verla en su horario que ustedes estimen conveniente. Luego hay dos clases que son estas o sincrónicas y quedan dos más sincrónicas. Y efectivamente la siguiente, podríamos decir que es la masterclass que va a quedar grabada. Probablemente la van a subir por ahí por el miércoles o el jueves temprano, pero de alguna forma desde ese día o cuando ya les avisen va a quedar disponible. No es que ustedes se tengan que conectar en este horario para verla, sino que va a quedar disponible para que ustedes la vean cuando estimen conveniente. Eso es. Ah, Probablemente, no sé, estoy suponiendo, mandar una cita para esa masterclass el jueves al horario regular que tenemos, pero en realidad no tiene horario porque va a quedar disponible. Ustedes la pueden ver cuando quieran. sí, es que salía cancelada, por eso era mi duda. Muchas gracias, profesor. Yo creo que por eso es. Sí. De nada. Felipe, ¿tiene mano levantada? Sí, profesor, hola, buenas noches. Consulta, ¿tendríamos alguna clase práctica más que teórica? Mira, por mi lado, no está planificado por mi lado. O sea, me refiero a que yo la dé. eh, pero puede ser que por el lado de la tutoría o algo así haya un taller o un laboratorio o algo así. Ya, ok. Muchas gracias, profesor. ¿Será? Bien, muchas gracias a todos, que tengan buenas noches y nos estamos viendo. Gracias, En fin, profe. Buenas noches. Chao, profe. Buenas noches, profe. Gracias. Buenas noches, muchas gracias. hasta luego. Gracias, profe, gracias.